Efesios capítulo 5 del 8 en adelante dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aleluya. Porque el fruto del Espíritu, note esa singularidad, diga singularidad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora miramos eso, versículos hasta el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento y allí con su rostro inclinado ponga su mano sobre su Biblia y dígale: Señor, quiero reverentemente recibir tu palabra. Abre mi corazón, abre mis pensamientos, dame sabiduría, dame inspiración, dame iluminación, dame revelación para entenderla, para comprenderla, Señor, para practicarla. Dame el poder necesario, Señor amado, y te pido por cada persona aquí presente para que la palabra hoy corra y sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. De alguna u otra manera, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 tiene una capacidad magistral. Por supuesto, él también tenía el don, el ministerio magistral, es decir, el ministerio de ser maestro, y como tal tiene, por la gracia de Dios y la sabiduría que le había sido otorgada, de la capacidad de resumir de una manera tan interesante y a la vez tan práctica, porque él no solamente era sistemático, sino muy práctico. Y por supuesto, en el sentido de este varón, él resume en el pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, resume de una manera extraordinaria, diría yo, la esencia misma de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque lógicamente lo que aparece en Gálatas 5, 22 al 23, que es el fruto del Espíritu enumerado, aquí en Efesios capítulo 5 aparece el fruto del Espíritu resumido y condensado de una manera tan extraordinaria que encontramos que el hombre de Dios, apóstol Pablo, dice: el fruto del Espíritu es, y note eso, hay palabras claves. Número 1 dice: el fruto del Espíritu es en toda bondad. Digan bondad, digan justicia, digan verdad. Pero note que dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Así que, en resumen, el fruto del Espíritu, eso es el listado muy enumerado, muy especial que aparece en Gálatas 5, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos nueve características del fruto se pueden resumir muy bien en estas palabras claves. Número 1, el fruto del Espíritu siempre se resume en todo aquello que es bondad, que es bueno. Diga bueno. Número 2, en todo aquello que es justo. Número 3, en todo aquello que es auténtico, que es íntegro, que es verdad. Y número 4, en todo aquello que es agradable al Señor. En otras palabras, nadie, como el mismo texto que leíamos al iniciar el servicio, Gálatas 5, declara: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay algo que condene las características del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque lógicamente nadie te condena por amar, y mucho menos de la manera que Dios quiere que amemos. No hay una norma moral en la Biblia que condene el gozo que proviene del Espíritu, ni la paz, ni la paciencia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, ni la templanza, que proviene solamente de Dios. Así que el fruto se resume en toda bondad, en todo lo que es verdaderamente bueno, en todo lo que es verdaderamente justo, en todo lo que es verdadero y en todo lo que es agradable al Señor. Así que diría de otra manera y en palabras más sucintas que el fruto del Espíritu es la esencia de la presencia, de la naturaleza, del carácter de Dios manifestado a través de un cristiano. El verdadero cristiano siempre hará lo que es bondadoso,
justo, verdadero y agradable al Señor. Esa es, digámoslo de esta manera, la marca, la característica más distintiva del verdadero cristiano, que lo que hace, que lo que procesa, que los pensamientos, las actitudes, todo lo que él es por naturaleza y por carácter está ligado a estos 4 aspectos. Algo que sea siempre guiado y esté supeditado a la bondad, a la justicia, a la verdad y a lo agradable al Señor. En otras palabras, amado hermano, mientras que un cristiano, un creyente que manifieste o evidencie el fruto del Espíritu, no puede ser condenado ni por la autoridad moral de Dios, porque no hay ley, lógicamente, contra sí mismo, tampoco puede ser señalado ni condenado por el diablo. La Biblia dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche. Y el problema es que hay más de un cristiano. En otras palabras, el cristiano que vive bajo el fruto es un cristiano espiritual, pero el cristiano que no vive bajo el fruto es un carnal. Sacude al que está a su lado y dígale: no seas carnal, sé espiritual. El llamado es a ser espirituales. Y lógicamente el hombre carnal pues le da todas las razones y todos los pretextos al enemigo para señalar, porque obviamente le da razones y de peso, le da razones y de sobra para señalarle. Así que, amados, ahí está el resumen, porque si usted ve cada uno y usted pudiese hacer un listado de lo que es el amor y lo que es la benignidad y lo que es la bondad, se resumen allí en la bondad. Y cuando usted ve lo que es relacionado con la templanza de la que vamos a hablar ahora, o lo que está relacionado a lo que es esa característica del fruto que está relacionada con lo que es manso o mansedumbre, está relacionada con la justicia. Pero cuando alguien observa lo que tiene que ver con la fe, que es fidelidad, o con la benignidad, que es esa naturaleza misma del ser humano, de lo que hablábamos en el mensaje anterior, que va más allá de solo ser amable externamente y habla de un corazón verdaderamente que ama a la otra persona, no solo hipócritamente, sino desde un sentido profundo. Eso está relacionado a lo que es verdad. Pero cuando usted ve lo que es el gozo y ve la paz y las otras características del fruto, eso está relacionado con lo que es verdad, con lo que es agradable al Señor. Así que de alguna manera siempre esas características del fruto están relacionadas íntimamente, intrínsecamente, directamente con estas 4 características. Así que bueno, diga bondad, justicia, verdad y agradable al Señor. Bondad, justicia, verdad y agradable al Señor. ¿Cuántos realmente quieren vivir bajo esa bondad de Dios? Bajo la justicia de Dios, bajo la verdad de Dios y bajo lo que es agradable al Señor. Porque obviamente, de alguna manera, quien califica dentro de estas 4 categorías mencionadas aquí, obviamente es candidato al cielo. El hombre espiritual es candidato al cielo. El hombre carnal es candidato al infierno. Por eso es que hace falta la característica del fruto del Espíritu activa en la vida de un cristiano. En otras palabras, no se puede ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo de Dios. Y creo que ya hemos ahondado bastante en los mensajes anteriores, porque por lo menos ya hemos hablado en el primer mensaje de amor y gozo, en el segundo de paz, paciencia, en el tercero de benignidad, bondad y fe, y ahora vamos a hablar de, ¿cuál sigue? A ver, vamos a ver si se lo saben. Primero es, sin leerlo, primero es eso, dese un aplauso a usted mismo, ya va pasando la tarea. Note eso, ahora nuestra tarea es de memorizarlo a experimentarlo. Diga, de memorizarlo, de leerlo, de escucharlo, a vivirlo. Y ahí está nuestro gran desafío. Por esa razón quiero mencionar de alguna forma, para poder de alguna manera ir cerrando en este asunto con los últimos que nos corresponden,
Estábamos hablando de que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente da como resultado el fruto del Espíritu en nosotros, mientras que el poder del Espíritu Santo obrando en el creyente da como resultado los dones del Espíritu en nosotros, de lo cual ya hablaremos más adelante. Pero no podemos hablar de dones sobrenaturales sin hablar de lo que es el fruto que está ligado al carácter, porque hay gente que tiene los dones pero no tiene el carácter del Espíritu en sus vidas, y eso lo lleva a tener, por ejemplo, discernimiento de espíritus, pero en lugar de convertirse en alguien que ayuda, porque los dones son para beneficio, se vuelve un malicioso que sospecha de todos, que señala a todos, que le anda viendo cosas raras a todos, pero como una especie de señor que se cree como el único santo. Así que el verdadero discernimiento no te lleva a andar fisgoneando a los demás, sino que te lleva a saber la necesidad de los demás para interceder poderosa y específicamente por ellos, y te ayuda a ayudar, no a criticar. Cuando alguien tiene los dones sin el fruto, es decir, por ejemplo, tiene el don de sanidades o de milagros, esa persona puede caer muchas veces es propenso por su naturaleza caída a la arrogancia, al orgullo. Así que se requiere la característica de la mansedumbre que está ligada a la humildad. ¿Para qué? Para que esa persona no caiga en arrogancia, sino que sepa que lo que tiene se lo debe al Señor. Pero hay personas que tienen dones sin carácter, lo cual los lleva a ser unos cristianos miserables. Los lleva a ser cristianos solo de nombre, pero no de hecho y en verdad. Eso sí, con todos los dones, pero los dones no llevan al cielo. Acuérdese que los que tienen el fruto son candidatos al cielo, no los que tienen dones del Espíritu. Los dones hacen parte del paquete, pero para aquellos que demuestran primero carácter. Acuérdese de la iglesia en Corinto, y eso lo hablaremos. Corinto manifestaba dones de todo tipo, los nueve dones del Espíritu, pero era gente divisoria, gente que tenía problemas inmorales, gente que tenía pleitos, gente que tenía todo tipo de chismografía en las congregaciones. En otras palabras, era gente que aunque tenían dones, no tenían el fruto del Espíritu. Así que tampoco se confunda, porque hay gente que dice, pero si Dios no está con ellos, ¿por qué a algunos Dios los usa? Y milagros, eso no te asegura la salvación. El fruto del Espíritu es lo que sí te lleva a la salvación. Los dones, entre otras cosas, no son del hombre, son de Dios. Dios se los da a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, pero son simplemente para gloria de Él. Pero el hombre que no tiene el fruto en Él termina queriendo robar la gloria, y por eso es candidato al infierno. Yo necesito, amado hermano, más que solo dones, yo necesito el fruto primeramente en mi vida. Desarrolla fruto, y los dones vienen como algo que viene como parte del paquete, pero no más, no como la prioridad, sino como parte del asunto. Alguien dio esta definición sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es el alimento supremo del alma y del espíritu. En otras palabras, del hombre interior. Les hace crecer en conciencia, fortaleza y amor. En otras palabras, el fruto del Espíritu es la manera en que Dios nos brinda una idea de lo que es la gloria eterna a su lado. Esto es algo maravilloso. Esto es algo precioso. No sé si usted lo captó, pero es algo maravilloso. ¿Alguien lo logró captar? ¿Se lo leo otra vez? El fruto del Espíritu es la manera en que Dios nos brinda una idea de lo que es la gloria eterna a su lado. En otras palabras, si aquí en la tierra alguien puede vivir o andar bajo el fruto del Espíritu, a pesar de lo grave que está la situación terrenalmente hablando, a pesar de... Y si usted puede experimentar el fruto de el Espíritu en su vida, entonces usted tiene una idea de lo que será la gloria eterna a su lado. Por ejemplo,
cuando se habla de amor, amados, estamos infestados de un mundo de amargura, rencor, odio, personas con naturaleza caída que por su propia cuenta jamás podrán amar como Dios quiere que ame. Aunque digan amar, no pueden amar como Dios dice que ame, porque ese amor está imposibilitado para la raza caída humana. Solo aquel que tiene la llenura de aquel que dice la Biblia que es amor, porque la Biblia dice Dios es amor. Si estás lleno de Dios, puedes amar como Dios quiere que amemos. Pero de lo contrario no se puede. Y si hablamos de gozo, pues mucho menos. Porque el mundo necesita entretenimientos, payasos, humoristas, programas divertidos, cosas que te traten de hacer sonreír por un momento. Pero por dentro una procesión infernal de dolor, de tristeza, de depresión, de amargura, de cosas que son propias de la naturaleza caída del ser humano. Pero cuando alguien disfruta esa idea de lo que es la gloria eterna a su lado, amado hermano, es cierto, podemos sentir como Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ahí en el fondo hay algo que se llama esperanza y confianza, porque dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, cuando usted está lleno del fruto en su vida, amado hermano, puede que todo esté cayéndose a pedazos, pero usted no depende del reino terrenal. Su gozo depende de una fuente espiritual. Aleluya. Así que, como dice el canto, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya. Póngale la mano al que está a su lado y dígale: ¿el mundo te está quitando tu gozo? Entonces, ¿quién te dio tu gozo? Porque, amado, si fue Cristo que me dio el gozo, eso no me lo puede quitar ni el mundo ni el diablo. Pero si su gozo depende de novelas, series, películas, cosas pasajeras, terrenales, una que otra cosa. Por eso, amado hermano, es que la fiesta del cristiano no necesitamos una gota de vino alcoholizado, licor, trago, cigarrillo, marihuana. Eso no lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo no necesito dopar mi cuerpo para sentir el gozo que proviene de un vino sobrenatural, del que la Biblia dice: antes bien ser llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. Esto es hablar del Espíritu Santo es apasionante. Es apasionante. Así que esta definición me impactó. Y así pudiésemos hablar de cada una de las características. Ahora, otro detalle importante que alguien dio como una definición, dice: si con disposición y humildad vamos aceptando la voz del Espíritu Santo, podremos gozar de este alimento sagrado. Por eso se llama fruto. Fruto es algo para alimentarnos. En otras palabras, una cosa que quiero destacar aquí es que cuando se habla del Espíritu Santo, no es un espíritu manipulador ni controlador. Pero cuando se habla de los espíritus del príncipe de las tinieblas y de Satanás y todos sus secuaces, sus demonios, ellos sí que son controladores y manipuladores. Es más, son abusadores. Mientras que el Espíritu Santo viene para tomar control, pero no en el sentido de que Él te posee y te obliga, sino en el sentido de que alguien voluntaria, humildemente se dispone para que Él sea quien tome el control. Pero los demonios no. Por eso es que hay más de uno que hemos tenido que orar porque estaba endemoniado. Y cuando uno va a hablar después con ellos: ¿pero qué hizo usted? ¿Algún pacto, algún rito? Dice: no, yo simplemente iba pasando por allí y sentí una sombra y se me metió. Eso pasó con una joven, dice: venía como una sombra negra a toda velocidad y se me metió y quedó allí poseído. Porque ellos no esperan a que les hagan una misa negra, un rito satánico, unos sacrificios, vainas raras para traerlos. No, ellos simple y llanamente están buscando a quien devorar. Pero hay un espíritu eterno que está buscando un templo donde habitar.
Y ese templo donde habitar debe estar abierto, voluntaria, disponiblemente, humildemente. Y escuche este detalle. El Espíritu de Dios es tan poderoso que si quisiera nos pudiera controlar, pero Él no quiere robots, no quiere máquinas, no quiere autómatas, gente como una especie de marionetas o títeres. Tienen que rendirse a Él todo. No, 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 no. Él está buscando gente que se le disponga en espíritu y en verdad, humildemente delante de Él. Y de esa manera, Él crece en nosotros y su fruto se patenta, se evidencia. Ahora, hay una página de preguntas bíblicas y quise tomar algunos detallitos que me llamaron la atención acerca de qué es el fruto del Espíritu Santo. Porque como estamos cerrando esto, por lo menos debe quedar bien remarcada esa idea. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al obrar en la vida de un cristiano es el de cambiar esa vida. Diga, cambiarla. Diga, transformarla. Diga el que está a su lado, Dios nos ama tal como somos. Ahora sacúdalo y dígale, pero Dios no nos quiere así como somos. Es decir, él claro que nos ama tal como somos, pero Él no nos quiere así como somos, mañosos, caídos, maliciosos, pecaminosos, con problemas emocionales de amargura, de rencor, de resentimiento, de perturbación. No, 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 no. Dios quiere una naturaleza transformada. Y por eso es que mientras el mundo y el diablo te deforma, Cristo y su palabra te transforma. Y el Espíritu Santo te hace nueva criatura. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Pero note esto. El pasaje que podemos observar y que vamos a analizar hoy nos habla de esto. Por eso quiero mencionar esto que esa página interesante mencionaba. Es la obra del Espíritu Santo conformarnos a la imagen de Cristo. Y escuche esto, cada característica del fruto del Espíritu fue patente en la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. El Señor es el Espíritu. Pero note un detalle. Cuando usted busca amor en Cristo, hay un amor incomparable, como dice la canción, inmensurable. Cuando usted busca gozo en Cristo, Él tenía un gozo indescriptible. Cuando usted busca paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en Cristo, usted lo encuentra todo resumido en Él. Ahora, la meta del cristiano es llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Y esa sí que es una tarea tremenda. Por eso no se puede ser cristiano viviendo como un cristino. No se puede ser cristiano separado de Cristo. No se puede ser cristiano separado de la palabra de Cristo. Y tampoco se puede ser verdadero cristiano sin el poder del Espíritu Santo en la vida. Porque lo único que hará que nosotros podamos parecernos a Él, cuanto más parecidos a Él, es cuanto más se manifieste el fruto. Ahora, el fruto del Espíritu Santo está en directo contraste con las obras de la naturaleza pecaminosa que en Gálatas 5, 19 al 21 aparece. Me gusta el comentario de esta versión de la Biblia que se llama la Biblia de Estudio de la Reconciliación, porque esa versión dice, hablando de lo que tiene que ver con las características pecaminosas, que así lo llama acá, las obras de la naturaleza pecaminosa de la carne, esta versión le llama los vicios de la carne. Los vicios de la carne. En otras palabras, el fruto del Espíritu va en contra de los vicios de la carne. El fruto del Espíritu puede contrarrestar cada uno de los vicios de la carne. Y si usted quiere, ahí en Gálatas están enumerados. Y dice literalmente, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras. Todo eso hace parte de lo que es los vicios de la carne. Y es contra eso, contra lo que lucha aún hasta el más consagrado. Porque vive, aunque tiene la obra del Espíritu y la llenura del Espíritu, pero todavía vive en una carne.
Mire a su lado y verá que no hay ángeles a su lado. Tienen cara de ángel, pero no son ángeles. No se confunda. Cada uno de los que estamos aquí tenemos batallas que solo podemos vencer por el poder del Espíritu. De lo contrario, yo les dije una frase que es necesario que la entiendan. Nosotros solitos, sin Cristo, al diablo no le servimos ni para empezar, a los demonios ni para comenzar, y a la carne menos. La carne nos hace trizas y el mundo nos hace pedazos. Pero con Cristo, sin Cristo, es decir, usted solo, sin Cristo, usted cae rendidito a los pies de la carne, el mundo y el diablo. Pero con Cristo usted puede crucificar la carne, puede vencer al mundo y puede echar fuera hasta el mismo diablo. Por eso yo necesito el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Así que allí vemos la naturaleza pecaminosa en Gálatas. Describe cómo es la gente en mayor o menor grado cuando no conocen a Cristo y por lo tanto no están bajo la influencia del Espíritu. Nuestra carne de pecado produce cierta clase de fruto que refleja nuestra naturaleza, y el Espíritu Santo produce el otro tipo de fruto que refleja su naturaleza. Por eso es tan tremendo. Nuestra naturaleza se resume en estas palabras que menciona Gálatas. Todas las demás, desde lo adúltero y fornicario, inmundo, lascivo, idólatra, hechicero, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, todo eso hace parte de la naturaleza carnal, su propio yo, o más bien mi propio yo, su propia naturaleza, mi propia identidad caída está descrita allí. Es como que si usted se pone a leer Gálatas 5, 19 en adelante, hasta antes de llegar al fruto, es como si usted se pusiese una fotografía suya allí, un espejo más nítido que esos espejos borrosos de hoy en día que hacen ver más ancho, y no, tal cual como usted es, así de feo como uno es espiritualmente. Pero solo en Cristo es que hay una belleza espiritual. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Diga, sí se está explicando, pastor. Bueno, ahora otro detalle es que la vida cristiana es una batalla entre la carne pecaminosa y la nueva naturaleza que Cristo nos da. Segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, las naturalezas, las cosas de la naturaleza caída pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Como seres humanos caídos, aún vivimos en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Romanos 7:14 en adelante dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Escuche esto, aquí usted va a analizar a un hombre de alto calibre espiritual, no a uno de esos ahí flojos, de esos tipos que uno dice, al fin, ¿qué es? Eso no es cristiano. No, un hombre que si yo se le menciona el nombre, usted dice, hombre auténtico cristiano. Estoy hablando de Pablo. Pablo dice lo que voy a leer. Porque como sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto no es un juego de palabras, es una realidad. Pablo, claro, era un extraordinario escritor, pero más que un simple juego de palabras, o algunos incluso toman a Pablo para una excusa. Pero es que Dios sabe que soy débil, Dios sabe que soy humano, Dios sabe que soy carne, para seguir en su majadería espiritual. Amado hermano, las excusas delante de Dios no sirven para nada. Somos inexcusables delante de Dios, porque Él ha puesto todas las herramientas para poder vencer. Y luego el apóstol dice, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior, es decir, su espíritu, la parte más profunda, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente, es decir, su alma, y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, cuerpo y alma contra espíritu. De alguna vez hablábamos de eso en el secreto del vaso de alabastro. El ser humano tiene una batalla entre lo espiritual y corporal entre el espíritu y el cuerpo contra su propia alma. El espíritu quiere de Dios, la carne, el cuerpo quiere lo material, y el alma es con la que se peca, porque dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma desea lo malo a través de la mente, a través del intelecto, a través de las emociones, a través de la voluntad. Quiere lo material, quiere lo pasajero, quiere lo terrenal, pero hay un espíritu dentro de nosotros que Dios mismo puso, que desea lo de arriba. La carne tira hacia abajo, el espíritu hacia arriba, y esa batalla es de la que Pablo nos está hablando. Sí, el mismo apóstol Pablo, el ungido apóstol Pablo, el hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, el hombre de las múltiples revelaciones, el gran hombre de Dios, está reconociendo su naturaleza. Por eso este pasaje dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí viene lo bueno: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Habrá alguno que también entienda eso y le pueda dar gracias a Dios hoy? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No está diciendo que él era un pecador con cosas raras por allí que andaba justificando, sino que es la tendencia natural del ser humano, porque algunos toman esto y dicen: pero Pablo, y ahí viene una falsa interpretación de la doctrina de Pablo, y viene una secta, una doctrina que se llama creciendo en gracia, que dice: si Pablo pecaba y fue salvo, entonces usted ya no tiene que luchar contra su carne, no hay que arrepentirse de nada, ya Cristo pagó todo, ya el Señor derramó su sangre, usted viva como viva, de rienda suelta, usted simple y llanamente confíe en la obra de Cristo. Si va a ser salvo, pues salvo, siempre salvo, y si no, no hay problema. De todas maneras, aunque viva en santidad, no se va a salvar, dicen esa falsa doctrina. Pero lo que Pablo aquí está diciendo no es eso. Pablo está anteponiendo la ley espiritual moral de Dios contra la ley carnal del ser humano. Por eso él luego termina ligando esto y dice literalmente en el texto, dice cómo, bueno, voy a leerlo una vez más: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, él hace una proclama de gratitud al Señor Jesucristo, porque él reconoce que la única manera de vencer tal batalla es por el Espíritu de Cristo. Por eso el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de él. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado. Esta es la gran esperanza que tenemos nosotros, de que en esta guerra contra diablo, mundo y carne, usted y yo solos estamos perdidos, pero en esta guerra contra diablo, mundo, carne y todos los que quieran unirse ahí a pelear contra el cristiano, pero usted y yo con Cristo, definitivamente se cumplen las palabras que dice literalmente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Más que vencedores. Esto es maravilloso. Más que vencedor. ¿Qué es ser más que vencedor? Algún predicador lo definía de una manera muy interesante. Más que vencedor implica que la batalla más dura no la dio usted, la dio Él. Ganó en la cruz por nosotros. Nos da la victoria a nosotros, y eso es ser más que vencedores. Porque cuando usted va a pelear con ellos contra usted podrían obtener victorias, pero no contra el que le dio en la misma cabeza al diablo, con plena crucificado y todo, y hizo trizas, dice la Biblia, exhibió públicamente a los principados, potestades, y allí en la cruz también nos da una esperanza de salvación ante nuestra propia naturaleza caída. Alabado sea Dios. Ahora, otro detalle importante es que
un cristiano nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo solo. En otras palabras, por su propia cuenta, nunca podrá demostrar todas estas características. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de la vida cristiana al permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más de su fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros opuestos deseos pecaminosos. Dios desea que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo esto es posible. Esto no es como cuando a un político se le canta y se dice, sí, se puede. No, con él no se puede, con el hombre nunca se puede. Pero con Cristo sí se puede. Diga conmigo, con Cristo sí se puede. Alabado sea el nombre del Señor. Solo con Él sí se puede. Sacuda al que está a su lado y dígale, con Cristo sí se puede. Usted solo no puede. Yo solo no soy capaz. Pero con Cristo sí se puede. Ahora, dicho esto, entonces ya hemos explicado, y hay mensajes sobre amor, gozo, paz, fe. Eso, qué bien, muy bien, muy bien. Ya pasaron el año, gracias a Dios. Ahora vamos a ir a los últimos dos, que son mansedumbre y templanza. Mira el que está a su lado. ¿Eres manso? Dígale, no seas menso, pero sí sé manso. Y templanza. Esto es tremendo. Mansedumbre y templanza. Por eso, amados hermanos, a ver, vamos a ser claros. El ser humano, por su propia cuenta, no pudiese ni hablar de estos temas. Porque es que, ¿cómo uno puede hablar de esto? Imposible. Incluso las definiciones mismas griegas de lo que es mansedumbre y templanza, a uno definitivamente lo aterrizan, porque esto es lo que vamos a estudiar ahora. Mansedumbre, por ejemplo, viene del griego prautes y significa, mire todo lo que conlleva, así como en español hay palabras polisémicas, en cualquier idioma, pero en español hay bastante y en cierto modo se parece a los términos hebreos y griegos en ese aspecto. Y es que muchas veces con una sola palabra se dicen varias cosas y todo depende del sentido y del contexto para poder entender a qué se refiere. Por ejemplo, usted usa mundo, pero mundo puede ser planeta, mundo puede ser gente, mundo puede ser sistema pecaminoso. Mundo significa muchas cosas, así como también en la Biblia. Y el término mansedumbre es bastante amplio. La palabra griega prautes significa varias cosas. Por ejemplo, significa gentileza, afabilidad, amistad dulce. Y esto me gusta mucho la definición que da. Amistad dulce. Eso es algo hermoso. Mansedumbre, ahora lo vamos a entender, es lo opuesto a la aspereza, al mal temperamento. La mansedumbre soporta la incomodidad. Está íntimamente ligada con la humildad. Y esto es tremendo. Ya solo con esto usted puede suspirar profundamente y decir, Señor, yo anhelo esa característica en mí. A ver, seamos sinceros, ¿habrá algún mangeniado aquí que levante su mano? Recuerden que la mentira también es problema serio delante. Levante su mano, sacuda la mano el que... Okay. ¿Alguno que lucha con su temperamento? O sea, el ser humano por naturaleza, si no cojea de un lado, cojea de otro. Ah, no, yo soy el más manso de la casa, pero la Biblia dice que el hombre más manso, que fue Moisés, no entró a la tierra prometida por ira. Y eso que era el más manso. ¿Cómo sería si era bravo? Y el Señor le dice, porque él fue él se ofuscaba. Y eso que era el más manso. Pero resulta, amados hermanos, que en el Espíritu Santo sí hay esperanza. Y hay testimonio, somos testimonio de cómo Cristo ha ido trabajando en nuestra naturaleza. Amado hermano, aquí había gente que
bueno, yo sé que escuchan esto a veces en muchos lugares, pero aquí en Colombia hay una frase, un dicho, y a veces no sé cómo se entienda en otros lugares, pero había gente aquí que en el buen sentido, bueno, no buen sentido porque no sé cómo decir, es un dicho y usted sabe que los refranes a veces son como difíciles de explicar en otro contexto, pero aquí había gente que sin Cristo mataba y comía del muerto. ¿Sí me explico? Pero con Cristo, amado hermano, hasta su naturaleza ha cambiado. Había tipos que usted no los podía ni mirar, porque ya era problema seguro. Hoy en día, ellos mismos se sorprenden y dicen, no, yo con lo que me hicieron, ¿cómo hubiese sido en el pasado? Pero Cristo nos ha transformado. Y hoy en día usted ve aquí mujeres y hombres, porque eso, el problema del temperamento no solo es de los hombres, hay mujeres más tremendas todavía, porque las mujeres tienen carita de yo no fui, pero también cuando se les mete es cosa seria. Y amado hermano, solo Cristo nos puede dar ese control. Esa gente que era tosca en Cristo se vuelve gentil. Esa gente que era áspera en Cristo se vuelve afable. Da hasta gusto hablar con ellos. Pero había gente que era insoportable. Y eso es porque Cristo tomó control a través de su espíritu, aún de su manera de hablar. Hay hermanos que me han dicho, pastor, yo no era capaz de hablar un minuto sin decir por lo menos unas 59 groserías. Y son 60 segundos, o sea que en otras palabras el tipo casi por segundo soltaba era una. Y ellos dicen, yo todo era palabras groseras, era áspero, pero Cristo transforma para que hoy en día pueda tener hasta una amistad dulce con esa persona. Es lo opuesto a aspereza, a mal temperamento, la mansedumbre, y esto sí que es importante y creo, y yo les decía en uno de los mensajes anteriores de las series que tenemos, que no recuerdo tantas, pero bueno, les decía que cuando un cristiano sigue batallando con los mismos problemas, es porque necesita pasar esa prueba, necesita superar esa materia, necesita superar ese proceso. Y amado, no te van a dejar de mandar lo mismo hasta que aprendas, hasta que puedas superarlo. Porque aquí no es como en algunas escuelas que se dejan comprar y manipulan y pueden ir pasando de grado a grado. No. Aquí sin materias aprobadas no se puede ir al siguiente nivel. Y hay gente que la materia de la mansedumbre nos la están poniendo fuerte, bien pesada. Y viene uno y viene otro, y el uno que le hace la vida a cuadritos, y el otro que viene a hacérsela más cuadritos, y el otro que se la aprovecha. Pero hasta que usted no aprenda a que el Espíritu tome control de su propia naturaleza, amado hermano, es para vivir amargado si no se vive con el Espíritu en el corazón. Pero cuando el Espíritu toma control, como podemos ver, esto es definición, no me estoy inventando, es lo que aparece en los diccionarios bíblicos y en lo que define la palabra mansedumbre, como la que puede soportar la incomodidad. Es decir, no es que no le molesta, no es que no le parece mal, sino que tiene la capacidad de soportarlo. Y no es lo mismo decir, no es que no pasa nada, porque si no le molesta, pues no es su problema, no es su batalla. Nuestra batalla es lo que nos hace, lo que nos, digámoslo de esta manera, lo que nos incomoda. Incluso se utiliza la palabra soportar. Cuando la Biblia dice soportándoos los unos a los otros, es porque Dios bien sabe qué clase de seres creó y sabe que por su propia cuenta son insoportables. Y cuando usted une dos insoportables, la cosa se pone grave. Y cuando une tres, la cosa se pone peor. Y cuando se llenan y la iglesia crece, la cosa se pone tremenda. Por eso solo en Cristo es que la Biblia dice, donde hayan dos o tres congregados, Él se manifiesta, porque esas vidas son sujetas a la naturaleza de Cristo. Y amado hermano, la tenemos delicada, porque mira el que está a su lado, dígale, ¿qué tan insoportable eres? Cada uno de nosotros tenemos áreas que necesitamos ser procesados por el Espíritu. Alguien aportó una definición de mansedumbre bien interesante que dice:
La mansedumbre, hablando del fruto del Espíritu, confundida a veces con debilidad. Y esto es bien importante. La mansedumbre, confundida a veces con debilidad, supone una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin recurrir a la violencia o caer presa de sentimientos de cólera y rencor. Y una de las formas, es más, la palabra griega para mansedumbre viene o es como una raíz del término amansar. Y usted sabe que un caballo, cuando es amansado, no es que él sea débil, es más, el caballo siempre será mucho más fuerte que el mismo jinete, toda la vida. Un caballo es símbolo de poder, de fuerza, y la fuerza que ese animal tiene es descomunal. Pero amado hermano, lo que el Señor usa, esa relación es tu fortaleza. El hecho de que seas manso no significa que seas débil, sino que tu fuerza interior te da una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles o adversas sin llegar a desatar violencia. Y amado hermano, si estas dos últimas características del fruto estuviesen en la sociedad, por ejemplo en nuestro departamento, en nuestro país, este país sería diferente. Pero es uno de los países catalogados como uno de los países más intolerantes del mundo. Amado hermano, hay gente que se han matado. Por ejemplo, hace unos días miramos un video que iba pasando un muchacho y se chocó con otro y le hizo caer el casco, pero él no lo hizo a propósito y por eso hubo un asesinado, porque le hizo caer el casco. En otro lugar, en otra de las ciudades grandes aquí en Colombia, iba un muchacho a bajarse del vehículo y sobó al que iba al lado, lo empujó, pero no a propósito, y eso desató una pelea de puñal y todo. Porque el ser humano por naturaleza es intolerante. Y hoy en día en la naturaleza caída, en la sociedad nihilista, humanista, en la sociedad feminista y machista de hoy, todas estas ideas se han permeado al punto que dicen: si tú bajas la cabeza eres un débil, eres una gallina, eres un cobarde. Pero cuando usted va a la Escritura se muestra una idea tan diferente, al punto que incluso la Biblia declara: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, los que hemos tenido la oportunidad, y creo que nadie mejor puede entender este tipo de mensajes que los que batallamos con eso. Porque una cosa es que usted sea de ese tipo de personas que son mansitas, que es una ternurita, que uno dice: ¡ay, qué lindo! Otra cosa es que sea como su servidor, que tiene cara de amabilidad, pero que batalla con el hombre interior, que se exaspera. Que aparte, yo enseñé alguna vez desde la cosmovisión de la psicología cristiana lo que tiene que ver con los temperamentos. Y que cuando usted, de colmo, le toca un temperamento entre sanguíneo y colérico, la cosa es seria. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, amado hermano, solo el Espíritu Santo es el que nos hace ser nuevas criaturas. De verdad, nos transforma, nos moldea. Y ese es como el caballo, esa fuerza sigue allí. Ese poder sigue allí. Esa naturaleza está allí, pero está bajo control. Eso es mansedumbre. No es un menso, es un manso, bajo control. Y note esto: cuando usted observa en ese sentido, la mansedumbre nos ayuda a desarrollar autodominio y fortalecer nuestras convicciones personales, morales o espirituales. Diga: personales, morales, espirituales. Incluso la razón por la cual mucha gente hoy
no actúa de acuerdo a sus convicciones, es porque le falta esta característica del fruto del Espíritu. Por ejemplo, la convicción del Espíritu cuando es más fuerte, amado hermano, y lo podemos comprobar y uno dice, Dios mío, gracias por tu obra, porque hay gente que en el pasado, por ejemplo, fueron mal hablados, desbocados, groseros, truanes, soeces, patanes, lo que quiera decirles, eran personas así, y cuando se enojaban era peor. Es decir, si contentos decían groserías, imagínense enojados. Y era terrible, insoportable. Pero resulta que cuando viene la mansedumbre del Espíritu, esa persona en la mente, allá en lo íntimo, están toda ese listado, ese léxico horripilante de palabras que tenía. Pero cuando se enoja, ya no salen esas palabras. Es decir, sí se enoja, sí levanta la voz, sí, pero ya hay una convicción tan poderosa que le impide soltar media de esas palabras. Ya no puede. Aunque estalle, pero ya no puede. Porque es como aquel corcel, como aquel caballo bajo control. Qué lindo es eso. Gente que antes, a la primera, él no era de los que amenazaba, él pegaba, él golpeaba, él lanzaba, él no esperaba que le manden el primero, él era el que daba siempre el primero. Pero cuando llega la convicción del Espíritu, ya hasta sus manos, o sea, como que la mano quiere, pero él ya no le da. Ya hay una convicción que eso lo impide. Amado hermano, eso es para darle gloria a Dios. Porque entre ustedes aquí en este recinto hay gente que puede dar fe de eso. Y podemos decir, Señor, si no fuera por ti, seríamos una vergüenza primeramente. Y también haríamos quedar re mal todo el tiempo el Evangelio. Pero es por su fuerza que Él nos da convicciones personales, morales, espirituales. Y ya la convicción del Espíritu bajo la mansedumbre hace que ya la naturaleza carnal caída, el hombre muerto que quiere resucitar todo el tiempo, no se levante, sino que se mantiene en su lugar. Y ya la gente dice, oh, sorprendente. Ya la misma gente se da cuenta de que ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Y es lindo, yo lo he escuchado muchas veces, no solo de ustedes testificarlo, sino de otros, hablando de algunos de ustedes. Y dicen, oh, si mi mamá era tremenda, mi papá, terrible. Pero desde que vino Cristo a su vida, todavía a veces se le quiere salir por allí, pero ya no es lo mismo. Ya tiene el caballo bajo control. Ya no se porta como un caballo, sino que tiene el caballo bajo control. Todo lo tiene dominado. ¿Quién? Diga, el Espíritu Santo. Esta característica del fruto del Espíritu se puede manifestar cuando se está totalmente rendido a Dios. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Y ayer les leí las palabras de Jesús hablándole a los fariseos. Y él habla, hipócrita, ciego, farisea, sepulcros blanqueados. Él era fuerte. Y entró a aquel templo y usted no crea que es un debilucho el que entraba allí. Porque no confunda mansedumbre con debilidad. Es decir, él entraba con la autoridad y azotó y volteó las mesas y los cambistas, la locura que había en el templo, y les dice en su propia cara a ustedes, esto era un lugar para la morada de Dios y ustedes los han hecho, es cueva de ladrones. Entonces no confunda mansedumbre con debilidad, ni tampoco manso con menso. Él no era eso, él era muy claro cuando tenía que hablar, era muy confrontativo. Pero aún así, él está diciendo, el poder que hay en mí, hermano, él tenía el poder. Incluso el tonto ladrón que le decía, bueno, si tú eres, pues bájate de la cruz. Una tontería. Es decir, el que estaba allá al lado, si él quería, podía hacer estallar el universo. Si él se dejaba llevar por la ira. Ahora, un loco ahí al lado, haciendo aspaviento y dando a la araca ahí al lado.
Pero había otro que reconoció, dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Dijo, veo poder en ti, veo que eres manso, pero hay poder allí adentro. Él lo reconoce como rey. Y él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí que se tiene descanso en las almas de aquellos que en lugar de ceder al rencor, a la cólera, a la ira, al temperamento, al mal genio, a la amargura, al odio, al enojo, y usted pone eso bajo control. Y no bajo las terapias humanistas de hoy. Tome aire, tome agua, respire, cuente hasta 100, no. Sino que es algo que trasciende a eso. Es algo que ni siquiera usted mismo puede explicar. No es una serie de pautas raras, porque hoy en día más de un cristiano dice, si usted sufre con la ira, entonces métase a la ducha con agua fría para que se le... No, eso no funciona así. Respire para que se... No, se requiere una fuerza superior. Y esa fuerza superior es la del que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar reposo, descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que aquí viene el punto. No puedes ser manso si no eres humilde. La razón por la cual hay dos cosas que llevan y están ligadas a hacer que alguien se pierda para siempre, y es la arrogancia y el pecado. Y el pecado de la arrogancia es uno de los más horripilantes, porque cuando una persona es arrogante, por naturaleza no puede ser manso, porque su mismo orgullo, su misma altanería, su misma arrogancia lo lleva a caer víctima de su propia naturaleza caída. Pero esa mansedumbre nos lleva a someternos con humildad a su palabra y a lo establecido por Dios sin reproches. Cuando en nuestra vida tenemos esta característica, somos librados del orgullo, la arrogancia, la enemistad y hasta el mal temperamento. ¿Cuántos les parece que eso es una buena noticia? Los que levantaron su mano humildemente dijeron, yo soy el mal geniado de la casa. Pero cuando ya usted somete humildemente, voluntariamente su vida a su palabra, a su espíritu, a lo establecido por Dios, amado hermano, somos librados del orgullo. Y aquí hay gente que reconoce, y muchos han testificado, yo era un arrogante, un orgulloso, y no hay nada más tonto que ser orgulloso, porque un insignificante ser humano, ¿orgulloso de qué? No importa que tenga plata, ¿orgulloso de qué? No importa que sea el más intelectual, ¿orgullo de qué? Te vas a morir, te vas a podrir igual. O sea, ¿de qué? Ni siquiera tienes seguridad de tu propia vida. No sabes si vas a vivir de aquí a 20 minutos y menos. Así que ser orgulloso es una cosa tan tonta que hizo que seres tan especiales como los ángeles perdieran todo por la tontería del orgullo. Y ni siquiera tengan oportunidad de ser salvos, porque ellos ya lo probaron, ya no tendrán oportunidad, ya estuvieron allá. Cuanto más aquellos que comenzaron acá, eso les impedirá ir allá. Pero necesitamos someter esto a la poderosa palabra de Dios y al poderoso Espíritu Santo. La arrogancia, la enemistad, incluso el mal temperamento. Diga conmigo, Señor, toma control de mi temperamento, de mis emociones, de mis sentimientos. Y amado, cuando eso pasa, usted va a experimentar lo que Jesús dijo, y no pudo decir nadie más, puede decirlo de la mejor manera: hallaréis descanso para vuestras almas. Alma está ligado a mente, a intelecto, a emociones, a voluntad. Y una persona cuya naturaleza está bajo la mansedumbre del Espíritu puede tener una mente tranquila. El que mantiene atado por la cólera, ni dormir tranquilo puede, por el resentimiento, por la amargura, ni siquiera y si duerme tiene pesadillas con las personas a las que odia, porque ni dormir puede.
Pero cuando alguien está bajo la presencia de Dios, hermano, hasta se duerme bueno, se duerme delicioso. Y no le pasa lo de muchos que dicen, dormí 10 horas, pero sigo cansado. Porque el descanso del alma viene a través de la influencia misma del Espíritu. Duermen pero no reposan, pero con Cristo se duerme y se reposa. Y eso es algo maravilloso. ¿A cuánto les gusta dormir? Pero dormir bien. Y vivir, pero vivir bien. Y el último, diga, templanza. La palabra griega para templanza es ekkrateia. Y esa palabra ekkrateia significa, y mire que está íntimamente ligada a la anterior a esta, porque como bien lo mirábamos, cuando alguien tiene mansedumbre, puede comenzar, es decir, es el principio para desarrollar autodominio. Pero la templanza significa continencia. Incluso me gusta la definición griega de la definición de esta palabra griega, maestría. Y cuando yo miré eso dije, ¿maestría? Claro, tuve que investigar más. Significa pericia para el control. En otras palabras, cuando alguien sabe de algo, alguien dice, oh, es un maestro, es un artista, es alguien que tiene pericia para hacer algo. Es alguien que tiene algo, wow, extraordinario, un arte, cantar, pintar, no sé, cualquier cosa que requiera pericia. Pero cuando se habla de templanza, no la del hombre, sino la de Dios, que el hombre ni siquiera jamás la llega a desarrollar. Incluso el hombre le llama fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad lo lleva a ser un perdido completo. Porque por fuerza de voluntad nadie será salvo. Se requiere algo más que simple fuerza de voluntad. Ponga de su parte, no se requiere más que eso. Incluso la Biblia dice, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero la voluntad del hombre es perversa, es caída, es mala. Pero cuando habla de templanza, dice que él tiene la capacidad de tener continencia a un nivel de maestría, de pericia, de admirar. Es lo que está diciendo. Algo digno de admirar. El control, la palabra templanza significa control de uno mismo. También se conoce como dominio interno. Se le llama también dominio propio. Pero la palabra en Strong, diccionario de palabras griegas y hebreas, la palabra se traduce como dominio propio que emana, y quiero que le preste atención a esto, emana de uno mismo, pero que no es propio de uno mismo. Y lo dice así, ni una palabra más ni una palabra menos. Eso es lo que significa la palabra templanza. Es decir, la capacidad de tener un control que proviene de uno mismo, pero que no es propio de uno mismo. Pues ¿de quién es? Es del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya es Él a través de mí. Y algo interesante es que también significa autocontrol, significa autogobierno dado o proveniente del Espíritu. Hubo un hombre, un filósofo llamado Pitágoras, que dijo una gran verdad, pero esta verdad puede ser mejor entendida desde una visión y cosmovisión bíblica. Él decía, nadie puede ser libre si no tiene control de sí mismo. Nadie puede ser libre si no tiene control de sí mismo. Lo decía Pitágoras. Y claro, porque es esclavo de sus propios vicios, es esclavo de sus propias debilidades, es esclavo de su propia naturaleza, es esclavo. Pero lógicamente el filósofo en su gran entendimiento podía solo razonar, eso es filosofar, razonar. Pero desde la visión bíblica se pasa de razonar a algo más profundo, teologizar, y se entiende.
solamente razonamiento humano de una verdad clara, como que el hombre que no tiene dominio propio es un esclavo de su propia naturaleza caída. Pero cuando se pasa a la teologización, se entiende que la única manera de que el hombre caído sea libre de su propia cárcel, de su propia carne, de su propia debilidad, de su propia naturaleza caída, es cuando se conecta con el Teos, con Dios, con el único que tiene todo poder para liberarle. ¿Habrá alguno aquí que ha sido liberado por el poder del Espíritu Santo? Oh, hay poder en esa presencia sublime. Así que mientras que el filósofo podía filosofar y dar una versión real, porque obviamente incluso la inteligencia de ellos no proviene de ellos, sino de Dios, pero cada quien la usa para lo que quiere finalmente. Un detalle importante es que la Biblia va más allá. Y la templanza también significa moderación. Nos lleva a mantenernos firmes y no ceder a la tentación o a los deseos pecaminosos. Esta última característica del fruto del Espíritu Santo se manifiesta cuanto más nos mantenemos alejados del pecado y cuanto más nos mantenemos cercanos a Dios. La templanza es la capacidad dada por el Espíritu de decirle no a los malos deseos de nuestra propia carne y decirle no a las ofertas seductoras del mundo y decirle no a las propuestas tentadoras del diablo. Porque Satanás sedujo a Eva y a Adán por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Satanás quiso seducir a Jesús por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Con Adán y Eva le funcionó, con Jesús no le funcionó. Las mismas propuestas. Él le dice, hablando de los deseos de la carne a Jesús, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Hablando de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, él le dice, todo esto te daré si postrado. Y ahí está también incluida la vanagloria de la vida. Si postrado me darás. Estos son los reinos del mundo, todos te los doy. Pero él le dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Pero en cambio Eva y Adán, porque se separaron de Él, terminaron siendo seducidos ante esos tres deseos. Y Satanás siempre va a destruir al ser humano atacando cualquiera o los tres áreas de la caída del ser humano: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida serán como Dios. Los deseos de los ojos, oh, aquel árbol es codiciable. Los deseos de la carne, lo gustó, lo probó y le pareció, oh, delicioso, agradable. Pero fue una ruina, no solo para ellos, sino para toda su humanidad. Algún día vamos a conocer a Adán y Eva. Vamos a darles un saludito y vamos a preguntarles lo que nos hicieron pasar ustedes. Querido papá, querida mamá, que ellos son los verdaderos padres de la humanidad. No como dice la evolución, que Lucy, un mico que apareció por allá en África, que es el papá de toda, la mamá de todas las mujeres. El mico Lucy. Yo sé, lo digo sarcásticamente porque yo sé que los evolucionistas dicen, no, no son micos, son homínidos. Lo mismo, un animal. Nosotros, amados, como hijos de Dios, tenemos que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Y digámosle a Él, Señor, toma control de mí. Y escuche esto: cuanto más autocontrol, y escuche, autocontrol significa lo que proviene de mí mismo, pero no proviene por mí mismo, sino que proviene de Dios. Cuanto más templanza, cuanto más autocontrol, cuanto más autogobierno hay en un ser humano, amado hermano, se necesita menos control desde afuera. Pero cuanto menos control interno, más control desde afuera. Y por eso es que, por un lado, Satanás esclaviza por dentro y por fuera a la humanidad. ¿Por qué, por ejemplo, la policía no tiene problemas con nosotros, con un verdadero cristiano? ¿Por qué no los tienen? Ellos no tienen que andar haciendo allí, deteniéndonos. No, ¿por qué?
Porque en nosotros hay autocontrol, gobierno del Espíritu. Ellos no tienen que ir a las grandes convenciones que hemos tenido con 20,000 y 30,000 y poner policía allí para separar las peleas de los hermanos, porque no hay. De los hermanolos de pronto, pero de los hermanos de verdad no. Así que, mis amados hermanos, entre más control del Espíritu, menos control externo tendremos. Y la raza humana está cautiva de todos los controles externos porque le falta templanza. ¿Por qué los gobiernos ponen tantas leyes? ¿Por qué esas constituciones se vuelven tan azarosas, tan gruesas, tan enormes? ¿Por qué más leyes y más leyes y más leyes? Porque, como diría Chesterton alguna vez, cuando la gente no se somete a los 10 mandamientos, tendrán que terminar sometiéndose a más de 10,000 mandamientos. Porque el ser humano, al no estar gobernado internamente por el Espíritu, va a vivir una vida de anarquía, una vida de desenfreno, una vida de inmoralidad, una vida de odio, de rencores. Por eso, lamentablemente, abundan las cárceles, abunda la violencia, abunda la intolerancia, abunda la maldad. Ya ni la policía puede controlar el asunto, ya ni el ejército. Porque los mismos, aún de allá y de acá, están controlados por fuerzas externas del mal. Por eso, amado hermano, no hay paz para el impío. Aunque lo firmen en tratado, no hay nada más ridículo que una firma de paz, porque el hombre sin Dios no tendrá paz jamás, nunca. Amado hermano, yo soy testigo, y la iglesia es testigo, que en aquellos lugares, en aquellos departamentos donde abundan grupos alzados en armas, lo único que ha traído paz a esas personas es cuando el ex se convierte en ahora un cristiano, el ex paramilitar ahora un cristiano, el ex guerrillero ahora un hijo de Dios, el ex drogadicto, el ex ladrón, la ex prostituta, el ex hechicero, el ex brujo ahora es un verdadero cristiano. Allí trae paz a la sociedad, pero no con cosas terrenales. Y la sociedad va a seguir clamando a gritos por un gobernante que traiga paz hasta que les aparezca el anticristo, y ese sí lo va a hacer peor. Los demás son solo ensayos. El anticristo será la esencia misma de la maldad en el gobierno. Y lo que ustedes van a ver es una humanidad cada día más gritando por lo mismo. Rusia, Ucrania, Colombia, Perú, Bolivia, todos los Estados Unidos mismo, China, Rusia. Hay una guerra en todo el mundo y todo el mundo pidiendo gobierno, 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 gobierno. Pero si quieren gobierno externo es porque les falta gobierno interno, templanza. Por esa razón, cuando alguna vez vino la policía aquí y vinieron un poco arrogantes en la época de ese asunto de la cuarentena y toda esa cosa, y vinieron todo yo le dije, usted ni siquiera necesita hablarnos así, baje el tono, aquí con nosotros no va a tener problemas, ante nosotros oramos por ustedes. Entonces él dijo, no, sí, ya no sabía ni qué decir. Porque están acostumbrados a eso, a que cada vez que ellos van, ellos hablan como con autoridad, porque la gente siempre está a la defensiva contra ellos. Dije, al contrario, nosotros oramos por ustedes. Él dijo, si la próxima vez los vuelvo a encontrar aquí, les vengo a cerrar y les voy a guiar esta iglesia. Y hasta el día de hoy, como a las 2-3 días, dieron la orden de que ya no se cierran más las iglesias. Amado hermano, es que el que tiene la última palabra es Dios, no el hombre. Y a los días pasó el sargento, yo no sé quién era, pasó por aquí y yo le dije así. Y él se dio cuenta que ahora ya no podía decir nada. Amado hermano, pero nosotros como cristianos más bien estamos para orar por ellos. Así que con un verdadero cristiano ellos no van a tener problemas. Pero con un mundano y con un falso cristiano y con un falso hermano y con uno que no es cristiano, sí que van a tener problemas. En su casa, en su hogar, hermano, el hijo que quiere más correas porque le falta autocontrol del Espíritu sobre su vida. Los padres, las esposas, los esposos, los hogares, la familia, la sociedad, la economía, todo lo que pasa hoy en día. Aunque yo sé que la gente siempre ha sido con naturaleza caída, pero han perdido valores y principios. Y por eso había ocasiones donde la gente solo de palabras hacían contratos. Hoy en día hasta hay que firmar 10,000 hojas y aún así lo quieren tumbar.
porque el ser humano está caído y solo hay templanza, solo hay dominio propio, solo hay control, solo se vence la avaricia, ese deseo de más, de poder, de adquisición, de todo para mí, nada para los demás. Solo se va a vencer cuando el Espíritu Santo gobierne en este corazón. Así que no debes esperar a que haya paz en todo el país. Empieza porque Dios, el Dios de paz, gobierne primero en ti. Si no hay paz en ti y no hay paz en tu mundo, no vas a ser una influencia para que haya paz en tu mundo de alrededor. No puede haber paz si no hay paz primero en las familias. No puede haber paz si no hay paz primero con Dios. El hombre rebelde, el hombre que le adjudica hasta los demonios. Escuché en estos días al gobernante actual lamentablemente decir que encontraron a los niños porque los brujos, los chamanes estaban invocando los espíritus y que los espíritus los guiaron. Amado hermano, es algo horrendo, horripilante eso, pero es lo que está pasando desde allá. Hombres sin Dios que no reconocen que había gente que estaba orando para que estas personas también apareciesen. Aquí en el grupo se estaba pidiendo y hermanos decían: oremos por eso, pastores a nivel nacional. Pero ellos no reconocen. El hombre sin Dios jamás va a tener paz. Solo con Cristo tendremos paz. Y termino con esto. Hay un escrito que dice, y es como el resumen de todo, y se llama del fruto del Espíritu. La obra del Espíritu da fruto. El cambio que produce es tan notable. Su gracia tan preciosa es favorable, pues refleja la grandeza y atributo del más grandioso Espíritu impoluto. Su fruto en el cristiano es admirable, su efecto en el creyente indispensable, y de obras de la carne sustituto. Su fruto bueno da amor y gran gozo, da fe, benignidad, paz y paciencia, dota de templanza cual bien precioso. La ira ante mansedumbre está en ausencia. Él hace a quien lo tiene bondadoso, lo cual se manifiesta en su presencia. Solo en su presencia. Solo en Él podemos sentir toda la evidencia del fruto del Espíritu. Solamente en Él podemos recibir todos los sinónimos del fruto y echar fuera los antónimos del fruto. Y quiero que oremos por eso en esta mañana. Póngase en pie allí donde está. Incline su rostro allí donde está. Tome la mano del que está a su lado. Quiero que hagamos de este recinto un altar en esta mañana. Más que solo esta parte de aquí adelante, yo quiero que allí, desde allá atrás hasta aquí adelante, hagamos de este lugar un recinto donde se manifieste los sinónimos del Espíritu y donde echemos fuera los antónimos del fruto del Espíritu. Un antónimo es lo opuesto. Así que yo quiero que todos en este momento, mientras yo pronuncio esto, ustedes van a decir con poder: yo recibo, yo declaro en el nombre de Jesús que eso se activa en mí. En el nombre de Jesús, Dios y Padre, hemos levantado, Señor Jesucristo, un fundamento relacionado con algo tan glorioso como es el fruto de tu Espíritu. Y Señor, en esta mañana sabemos que hay muchos antónimos contrarios a cada una de las características del fruto de tu Espíritu. Señor, en estas manos que están tomadas desde el niño hasta el anciano, desde el amigo hasta el hermano, Señor, algunos pueden estar batallando con algunos de estos. Algunos batallan con el rencor, con la amargura, con la intranquilidad, con la desesperanza, con la dureza, con la maldad, con la infidelidad, con la ira, con el descontrol. Pero en esta mañana, Señor, queremos a través del fruto de tu Espíritu, Señor, y tu obra poderosa, que tú seas echando fuera el rencor, fuera la amargura, fuera la intranquilidad, fuera la desesperanza, fuera la dureza, fuera la maldad, fuera la infidelidad, fuera la ira, fuera el descontrol. Pero que venga el amor, que venga el gozo, que venga la paz, que venga la paciencia, que venga la benignidad, que venga la bondad, que venga la fe, que venga la mansedumbre, que venga la templanza,
que proviene de tu Espíritu Santo. Señor, este es un test de nivel de espiritualidad, es un termómetro espiritual. Cuando esto nos hace falta, cuando en lugar de sentir amor hay rencor, en lugar de gozo hay amargura, en lugar de paz hay intranquilidad, en lugar de paciencia hay desesperanza, en lugar de benignidad hay dureza, en lugar de bondad hay maldad, en lugar de fe hay infidelidad, en lugar de mansedumbre hay ira, en lugar de templanza y descontrol. Es porque nuestra relación contigo no es la mejor. Por eso en esta mañana pedimos perdón. Levanten sus manos y dígale primeramente: Señor, perdónanos. Porque, amado hermano, amada hermana, amado oyente que estás aquí en esta hora o en cualquier lugar, si tu vida está haciéndose cuna del rencor, de la amargura, de la dureza, de la maldad, de la ira, es porque te falta la influencia del Espíritu, es porque tu nivel espiritual ha descendido. Pero en esta mañana, Señor, primeramente te pedimos perdón, porque cada uno de estos contrarios al fruto de tu Espíritu nos llevan al pecado, nos llevan a la desobediencia. Pero cuando tú activas en nosotros tu amor, tu gozo, paz, tu paciencia, tu benignidad, Señor, se empieza a manifestar el afecto entrañable, la alegría, la imperturbabilidad, la entereza, la gentileza, la piedad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, el autocontrol. Señor, cuando tu Espíritu obra en nosotros, entonces verdaderamente podemos decir que somos adoradores. Y en esta mañana yo declaro que ya el Señor no andará buscando más adoradores, porque ya los ha encontrado. Los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad están aquí en esta mañana. Espíritu y en verdad significa que no solamente lo alabas desde afuera, sino que tu naturaleza, tu carácter refleja su naturaleza. Hay amor para adorarlo, hay gozo para adorarlo, hay paz para exaltarlo, hay paciencia, hay benignidad en esta mañana, hay bondad. Y ya no te permite el día, ya no le permites al diablo que te avergüence. El diablo te quiere señalar, el diablo te quiere acusar, el diablo quiere impedir que alabes, porque tú luchas con temperamento, con cosas, te falta el control del Espíritu. Pero hay poder en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo creo que Dios ha obrado en el hombre, ha manifestado la obra y el fruto de su Espíritu en esta mañana, para que verdaderamente podamos amarle, podamos vivir para Él. El fruto es uno solo, el Espíritu es uno solo, pero gracias a Dios porque hay poder en esta mañana. Habrá alguno que pueda adorar a Dios en esta mañana. No te dejes afectar por el diablo, no te dejes vencer por la carne, por el mundo o por las circunstancias. Más bien llénate del Espíritu. Esta característica sublime te va a llevar a ser más que vencedor. Hay poder en el nombre del Señor. Habrá alguno que pueda dar un aplauso fuerte al Rey en esta mañana. Habrá alguno que pueda exaltar su presencia. No puede haber amor sin gozo, no puede haber paz sin paciencia, no puede haber benignidad sin bondad, no puede haber fe sin mansedumbre, ni tampoco templanza. Amado hermano, yo tengo el fruto. Desarrolla el fruto en tu vida. Sé firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. No vuelvas a la esclavitud del pecado. Dile: Señor, yo quiero mantenerme activo, yo quiero mantenerme en fuego, yo quiero mantenerme lleno de tu Espíritu Santo.